Estamos modo, ¿viste la foto de Emilia? Tipo, no pasa nada. Podemos arrancar en cómo los diputados le dieron superpoderes a un loco. Padre. A ver, ¿quién piensan ustedes que tiene mejor abogado? ¿El empleador o el empleado? Y que no solo es de una injusticia, sino que no sé con qué cara mirarán a sus madres y sus abuelas, reverendos hijos de puta. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá, ya con una media sanción de la ley Omnibus, la Con ley esa cara de Bases. felicidad. No, los niveles de indignidad que vivimos hoy son muy fuertes. Y la aprobación, por lo menos en general, a esta hora, de el paquete fiscal, que como viene la tendencia, parece que todo será aprobado y será un día como el clima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gris, nublado, Depende para quién. lloviendo soretes de punta. Claro, depende para quién, ¿no? Hay gente que está festejando. Ayer lo Muy tuvimos a poquita Caputo gente. hablando, diciendo, muchachos, esto es para ustedes, le dijo a los empresarios en la Fundación Mediterránea, la ex fundación de Melconian. ¿Ya se fue Melconian? Se fue apenas pasaron las elecciones. Lógico. Lo rajaron. Ahora Milei lo imitó, hizo una imitación de Melconian y bueno, ayer Caputo salió a decir, le aprobamos la ley, inviertan. Sí. Así que bueno, pasaron más cosas, ¿no? Ahora, además de la De ley la ley bases, pero bases. bueno, eso nos va a llevar la agenda, ¿no? Hay un montón de cosas para charlar sobre la ley bases. Eso. Hay muchas cosas para charlar sobre la ley bases. Sí, obvio. También está todo el tema de la nueva revisión con el Fondo Monetario Internacional, que seguro que también está muy contento con esta media sanción de esta ley bases, ley Omnibus. No sé, tuvo tantos nombres y tantas modificaciones. Yo me hice un resumen. Tenía su anotador acá. No sé si querés que lo diga todo y después nos vamos metiendo punto a punto, porque creo que cada punto en sí mismo es una... Sí, es un tema Y bueno, de vamos de a uno, charlarlo. si no vas a estar un rato, ¿no? Son 232 artículos, algo así. No, lo tengo separado Más por el pacto capítulos. fiscal, claro. Porque para mí, digo, los 7 capítulos y después nos metemos en una, porque también pasa que hubo tantos proyectos de esta ley Omnibus, desde que mandaron el primero hasta ahora, hubo tantas versiones, que yo noto que hay cierta desinformación dando vuelta en relación a qué es lo que se terminó aprobando y qué no, más allá de que el camino legislativo es que ahora hay una media sanción de diputados, eso ya está confirmado, pero eso tiene que pasar al Senado porque justamente hubo modificaciones. Entonces ahora lo tienen que votar en el Senado. Yo viste que soy como una eterna optimista, entonces digo, bueno, tal vez el Senado lo rechace. Depende optimista de qué. Sos muy optimista de la democracia, Soy muy de las optimista instituciones, de del la vida. Parlamento, de la división de poderes, eso, ¿no? No, en general De la soy vida. optimista de la vida, como que digo, bueno, no puede pasar esto, lo van a frenar en el Senado. La vez pasada lo frenaron en el Senado. Sí, yo el otro día lo escuchaba a Nacho Torres, el gobernador de Chubut. Obviamente uno escucha a sus mandatarios. Mi gobernador decía. Y él decía, ganancias no creo que pase por el Senado, que era particularmente lo que a él le interesa. Y otros puntos más, dice, yo no sé, no la veo muy bien al paquete fiscal, por lo menos. La ley bases hay que ver. Hoy estaban hablando sus diputados, etcétera, argumentando en contra de esto. Pero hay más dudas en el Senado de las que había hasta hoy en diputados. Claro, Eso en seguro. diputados medio que se sabía que iba a pasar. Claro. El tema es que en el Senado, si votan como votaron hoy, o sea, en el Senado hay 33 votos en contra, que es lo único que se sabe. Ahora, 33 no es la mitad de 72. Entonces no es que está asegurado que no vaya a salir. Y se sabe que la Libertad Avanza y el PRO van a votar a favor. Así que dependemos una vez más de los radicales. Lo cual hace que me dé miedo todo. Y nunca confíes Siempre en te un radical, cagan, menos es en Lustó. increíble. En Lustó sería. Sería el Lustó. O Pero sea, al el mismo Lustó en tiempo, su bloque, en su ellos espacio están- de evolución radical. Porque están rotos los radicales, ¿no? Están rotos los Están los radicales. En todo sentido. Están los radicales más mileístas que Milei. Sí. Y los que lloran como de Loredo. Y Lustó, que ahora es el embanderado de la educación pública y varias cosas más, anti-Milei. Entonces hay que ver cómo sigue eso, sí. Sí, bueno, nada, es la esperanza que nos queda. Bueno, voy a ir a los 7 capítulos de estos más de 220 artículos que tiene la ley Omnibus, así todos sabemos de qué estamos hablando. 1. Emergencia y delegación de facultades por un año, que es la emergencia administrativa, económica, financiera y energética. 2. Reforma del Estado, después nos metemos en lo puntilloso, pero
es la reorganización administrativa, privatizaciones, etc. Contratos y acuerdos transnacionales, que tienen que ver más que nada con contratos y concesiones. 4, promoción del empleo registrado, que es esto del blanqueo para los que no tenían trabajadores sin registrar. 5, modernización laboral, a.k.a. reforma laboral. 6, energía, que acá tenemos el especialista del sur, que es todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, gas natural, entes reguladores, un caos en sí mismo, y también una ley ambiental. Yo me lo enteré ayer eso. Sí. Es muy difícil, chicos, son muchos artículos. 7, régimen de incentivos a grandes inversiones, que es el RIGI, o el RIGI sería, pero bueno, todo el mundo le dice RIGI, así que le vamos a decir como lo dicen todos, que tiene que ver con esos beneficios fiscales y facilidades para importar. Y el 8, que es el que más triste me puso, genuinamente, no digo que el otro no sea triste, pero el 8 me partió el alma, que es la reforma previsional que elimina las moratorias previsionales y por ende elimina la posibilidad de 9 de cada 10 mujeres de jubilarse. Así que una poronga, estamos de luto en el país. No, media no parece. sanción. Hay no mucha gente parece, festejando. no, estamos modo, ¿viste la foto de Emilia? Tipo, no pasa nada. Ah, Cambiame de tema. De Emilia Mernes. Sí, de Emilia sí, Mernes, diciendo, no. Paso, siguiente pregunta. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? ¿Arrancamos por el primer punto o de abajo para Podemos arriba? arrancar en cómo los diputados le dieron superpoderes a un loco, ¿no? Al Tremendo. desequilibrado. Por un año, sí, facultades administrativas, económicas, financieras y energéticas, que es básicamente también lo que se votó después. Claro, sí. Uno nunca termina de saber bien qué significa eso, ¿no? Porque es como darle facilidad para que pueda tomar algunas decisiones sin tener que consultarle a los legisladores. Pero es un poco lo que viene haciendo hasta acá Milei, ¿no? Viene gobernando por decreto. Se lo recortaron, es cierto, con respecto al original. Habían emergencias en casi todo, ¿no? Sí, Milei en se arrogaba fiscal emergencias. había. Claro, podía hacer un montón de cosas y se le fueron recortando. De hecho, la ley bases original se cayó por eso. Cuando empiezan a discutir punto por punto, se le empiezan a caer emergencias y por lo tanto, si se declara una emergencia, el legislativo le delega las facultades al ejecutivo. Entonces, en ese momento se le habían caído varias. Acá quedaron como los puntos más importantes que ellos creen, o por lo menos los que negociaron antes que no se iban a caer, que eran sobre todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Sí, economía, financiera, energética y administrativa, facultades extraordinarias, a un tipo que los viene bardeando, no, desde la campaña, voy a decir desde la campaña, pero desde toda su carrera. Eso también llama la atención, como le delegan completamente y le aceptan que, bueno, tiene el poder extraordinario de legislar claro, en esos rubros. Porque es como que el foco del argumento que hacen los tipos, por lo menos por lo bajo, ¿no? Como en off the record a los periodistas, o más o menos en off the record, que dicen, le tenemos que dar las herramientas a Milei para que gobierne, porque se las dimos a todos los presidentes desde el 83 para acá, entonces ¿por qué a Milei no? Ese es como el argumento, ¿no? En lugar de por qué sí, por qué no, lo cual ya habla bastante de nuestras instituciones. Y después es como que dicen, bueno, vamos a delegarle lo que sea, vamos a votarle todo este paquete de ley y después de ahí sí nos vamos a poner a hacer oposición. Claro. ¿No? Primero le tenemos que dar herramientas para que después no se queje y no nos diga casta en Twitter o que sea menos verosímil que el tipo nos diga casta, porque nosotros podemos responderle, te dimos las delegaciones, te votamos 230 y pico artículos, así que no te la podés agarrar con nosotros, ¿no? Es como que le tienen miedo al Twitter de Milei y a su capacidad de instalar temas. Por lo menos eso es lo que dice la gente que sabe. Sí, fue muy llamativo. Para mí igual, voy a ser muy cornuda, pero para mí en algún punto estos momentos son interesantes porque uno ve el funcionamiento del Congreso, que es algo que no vemos todo el tiempo. No porque no lo vemos, sino porque tampoco trabajan tanto, hay que decirlo. Pero más allá de eso, uno ve esa rosca legislativa. Y es muy interesante porque vos veías discursos muy opositores, no sé, Margarita Stolbizer, Rodrigo de Loredo, y después se daban vuelta y votaban a favor. Claro. Entonces, sí, todo bien con el recortecito para las redes, pero eso también es la política, ¿no? Como querer despegarse de algo y después en lo concreto va y lo vota. No hay más casta que eso, me parece, ¿no? Digo, obvio. Yo, ciudadana argentina, digo, vos me haces eso y me parece lo más político tradicional que existe en el universo. Pero bueno. Pero además es como que son los políticos que tenemos. Como que critican la forma, ¿no? Le dicen, sí. O sea, no, le estoy votando esto, aunque sé que Milei me va a bardear en Twitter, ¿no? Que era lo que decían incluso en las comisiones. Había uno, creo que era de la coalición cívica, no me acuerdo, que decía,
llegamos a puntos de acuerdo, sáquenle el celular a Milei por unos días hasta que esta ley salga. O sea, Sí. es masoquista casi, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que ellos dicen, ¿no? Lo que ellos dicen públicamente, cómo se van posicionando y estos argumentos que le dan a los periodistas de que, bueno, es táctica, de cómo uno se posiciona frente a los 4 años de gobierno porque Milei viene bien en las encuestas. Y otra cosa es lo que ellos realmente piensan, o realmente piensan no en términos de por ahí del poroteo, sino Sí. más estructural para Argentina. Y la realidad es que nadie tiene un planteo alternativo al que tiene Milei y están todos atrás de esto, porque no hay una alternativa que uno diga, no sé, tanto, digo, los bloques como el UCR, el PRO, la coalición cívica, todos más o menos hicieron campaña electoral con lo mismo, que era... Había que ir hacia un rumbo más liberal, había que desregular la economía, había que abrir mercados, había que bajar impuestos, decían, ahora lo subieron, pero bueno, toda una cantidad de paquetes donde Milei se los impone con la firma de Sturzenegger, con un DNU y ahora con una ley ómnibus, donde ellos quedaron completamente descolocados y no les queda otra que aceptar porque son todas leyes que están hechas a medidas de sus sponsors, de lo que le financian la campaña electoral y de lo que ellos creen que es mejor para el país. O sea, ellos realmente creen en una reforma laboral, realmente creen en que hay que liberar el mercado de la energía. Y del otro lado no hay nadie que presente algo contrario como para tratar de presentar algún tipo de balance. Básicamente Milei tiene como la vía libre en ese sentido. No hay otro proyecto alternativo al de Milei. Entonces no le queda otra a ellos que posicionarse a favor. Sí, no sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque en realidad si vos sos oposición, digo, podés simplemente oponerte y pensar cómo construir algo de cara a 2025, de cara a 2027. No tenés la obligación de presentar un proyecto alternativo, podés simplemente oponerte. Digo, vos tenés una votación y podés votar a favor, podés votar en contra y podés hasta abstenerte. No tenés por qué votar a favor simplemente porque no tenés algo mejor en relación a cada punto. Lo entiendo en términos generales, en una discusión más política y en todo caso en una discusión que hace a que ellos creen que hay ciertas reformas que hay que hacerlas y que no están dispuestos a pagar el costo político de eso, entonces se lo dan a Milei para ver si funciona o no funciona. Pero habla del bajo nivel que tiene nuestra representación política, nuestra dirigencia política, básicamente los que nos representan en el Congreso y en diputados en particular. Creo que se vio eso, se vio el bajo nivel de lo que hablan, de lo que dicen, de lo poco que tienen para proponer. Para mí eso es porque en lo estructural están de acuerdo. Por eso pasa todo esto. Yo no sé si están tan de acuerdo. O sea, como que no, ¿Por qué no no? ¿Qué veo proponen una alternativamente? decisión. Sí, pero que no tengan otra propuesta no quiere decir que estén de acuerdo. No me parece eso. Prefiero, digo, podés no tener una propuesta y estar en contra. Me parece que es el caso de la mayoría que votaron en contra. No sé si necesariamente tienen un programa de gobierno alternativo. Votaron en contra. No, un programa alternativo no, pero por lo menos Cristina se los dijo el fin de semana. ¿Vos qué proponés contrario a una desregulación completa de todo el sistema hidrocarburífero? Cristina dice, discutamos los costos, veamos cómo se hace, etcétera. Pero tiene que aparecer ella, después de 2 años en donde Massa desreguló el sistema energético argentino, que allá en el camino a Milei, en este sentido como en tantos otros, entonces tiene que aparecer alguien de afuera y decir, ojo, discutamos lo que hay atrás de todo esto, porque si no todo esto va a seguir pasando, ¿no? Creo que en ese marco es que se da un poco esa situación. Y lo digo sobre todo por los bloques de Pichetto, que son los peronistas, o los peronistas que se fueron al PRO, o los de la UCR, que dicen, no estoy de acuerdo con las formas, pero no terminan de decir que están de acuerdo con el fondo y le terminan haciendo toda la rosca para tratar de votar a favor, como pasó con Pichetto con la reforma laboral. Sí, Creo son los que son siempre oficialistas igual también. Sí, obvio. No, Y un que se papelón. piensan que se van a ver favorecidos cuando a Milei le empiece a ir peor, ¿no? Presentarse como un recambio. Sí, para mí también hay una idea un poco ingenua de, bueno, votémosle todo. La línea Stolbizer, ¿no? Que es como, bueno, yo estoy en contra, pero le voto todo para que sea responsabilidad de él y que sea responsabilidad del Ejecutivo si sale mal. Como diciendo, bueno, yo te heredé las facultades extraordinarias, así que hermano, te salió mal tu plan, no fue porque el Congreso no te permitió hacer lo que querías hacer. A mí el problema con esa lógica es que son los cambios estructurales que esto genera, porque son un montón de puntos que hacen a nuestra realidad cotidiana. El caso de la reforma previsional es muy concreta. Digo, hay personas, hay mujeres ahora que tienen 59 años y que van a estar completamente afectadas en su vida, en lo que cobran mes a mes, en sus condiciones materiales, porque estos pelotudos quieren que le tienen que dejar hacer un deterioro de nuestra vida para
para comprobar un punto. Y eso es lo que más me duele de la política, porque al fin y al cabo eso es lo que altera la vida de todos y todas. La reforma laboral, lo mismo, digo, tiene efectos concretos en nuestra vida y se lo van a dar a un tipo que lo único que quiere es, voy a decirlo en términos de Twitter, ¿no? Pero bananizarnos. O sea, lo único que quiere es hacer un modelo económico extractivista para grandes capitales y en el medio quedamos nosotros. Entonces, eso, en términos de, bueno, no va a poder hacer todo lo que quería hacer porque el Congreso no lo va a dejar. Bueno, sí, el Congreso lo va a dejar y ya nos vendieron y estamos ahí en bandeja. Y eso me parece bastante decepcionante. Claro, pero para mí es porque no hay alternativa, porque ellos mismos creen que no hay alternativa. O sea, está el FMI, tenemos que cumplir lo que dice el FMI. Están estas restricciones, tenemos que cumplir con esas restricciones. No tenemos inversión, tenemos que armar un régimen de grandes inversiones. Todos los economistas tuitearon a favor de ese régimen. Solo pusieron una coma que están en contra. Entonces, y así creo que va pasando con cada uno de los bloques, porque estamos en el revival del no hay alternativa, y creo que Milei evidentemente encarna eso en su mayor posición, pero sobre todo todos estos bloques que a Milei lo mean en Twitter y los tipos salen a hacerle campaña para que se apruebe la ley. O sea, si no hubiese sido por Pichetto, se caía la modernización laboral, la reforma laboral, y así con un montón de otras cosas. Entonces, creo que evidentemente, en lo político está roto en términos estructurales, ¿no? Que no hay alternativa, no hay una oposición en términos más generales, más que votaciones particulares a partir de la agenda que propone Milei. No hay otra. Sí, y una oposición que no tiene los números tampoco para poder trabar nada, porque es lo que se vio hoy en diputados y lo que se va a ver en el Senado, que dependés de repente de Lustó, ¿entendés? Como, bueno, no te alcanzan los números que tenés. Bueno, el 2 es la reforma del Estado, que es como un punto sensible porque tiene esta potencia que le da al gobierno para cerrar, fusionar o transferir organismos del Estado y disolver distintos fondos fiduciarios y también por las privatizaciones, que es aerolíneas, Intercargo, ese hecho para Eurnequian, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, directamente pueden privatizarla por completo. Y después pueden hacer concesiones de AISA, de Correo Argentino, en honor a Macri, y de Belgrano Cargas, y privatización parcial de Yacimiento Río Turbio y Núcleo Eléctrica. Yo no puedo creer que haya pasado así, sin pena ni gloria esto. Les recordaron un montón. Las privatizaciones originales eran más de 30. No me alcanza. No, obvio. Estas privatizaciones, ¿cuánto guita le puede llegar a traer a Caputo? En términos económicos es irrelevante. El punto es que en términos estructurales es importante porque te deja en una posición menos debilitada frente a lo que va a ser de acá en adelante, sobre todo para la gente que labura ahí, ¿no? Básicamente es para eso, porque en términos generales para el Estado no es nada de plata, o sea, comparado con lo que gasta en otras cosas, pero mantener a los trabajadores de trenes argentinos, etcétera, ¿no? Que es algo que ya se está viendo que los están despidiendo. Eso a mí me hacía acordar que el año pasado había un periodista que decía, ¿cómo puede ser que, un periodista progre, que en trenes argentinos tenga más empleados que Mercado Libre? Acá hay algo que está mal, hay que revisarlo. Bueno, acá lo están revisando. En este caso, lo que tratan de hacer es que, como ya está puesto en revisión un montón de empleados de trenes argentinos, pero también va a pasar con aerolíneas argentinas, etcétera. Es como el proceso previo que le decía a Milei cuando hablaba de YPF y de otras empresas, que decía primero hay que sanearlas, ¿no? Que básicamente sanearlas significaría vaciarlas de costos para que venga una empresa y se la compre por algo que va a ser económicamente insignificante. Y además, en términos de aerolíneas, pienso en todas las rutas que se van a cerrar porque no son viables en términos de negocios, o cómo se van a limitar los vuelos a ciertas ciudades en un país que es tan amplio, tan largo. Y eso también me preocupa en términos de desarrollo, ¿no? En esto de ser un país cada vez con una brecha de desigualdad más grande y como cada vez más concentrado. Bueno, recortar vías aéreas a puntos del país que no son grandes ciudades, que no son Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Bariloche, bueno, sí, me olvido de la parte recreativa. Bueno, eso también me preocupa en términos de desarrollo porque, bueno, limitás mucho la posibilidad de que esas ciudades estén más conectadas con centros urbanos. Y son distancias muy largas, o sea, hay algo donde vos ya financiaste toda la estructura de trenes, o sea que tampoco es que tenés una alternativa
viable, y en auto es imposible, digo, son distancias realmente muy, muy largas. Además es una pelotudez. O sea, todo el tiempo, sobre todo en el verano, se veía como cuál sería el reemplazo de Aerolíneas Argentinas. Flybondi, que anda, te cancela uno de cada 2 vuelos, te los cancela. Ay, no, lo de Aerolíneas demente. me pone re mal, te juro, me pone re mal. Es realmente demencial. No, no es que Aerolíneas va a dejar de funcionar ni nada de eso, sino que No. va a ir en un proceso de desguace, así como pasó en los 90 con los ferrocarriles que empezaron a cerrarlos. Bueno, probablemente pase algo así, salvo que exista una resistencia, por ejemplo, de los propios sindicatos Sí. de los sectores para defender sus puestos de trabajo, que no es lo que está pasando con una gran resistencia en la que es la casta, ¿no? En diputados, senadores, pero también en los líderes de, no sé, de UPCN, por ejemplo, que le está firmando todo al gobierno para que desguace todos los lugares donde ellos mismos en realidad tienen trabajadores a los cuales representar, ¿no? Total. Total. Bueno, lo que va a pasar, lo iban a charlar ahora, en estos momentos, en el Congreso en relación a ganancias, pero creo que la resistencia que están teniendo aceiteros, haciendo un paro para todo lo que tiene que ver con la exportación de oleaginosas. Bueno, estoy mal, chicos. Estuve enfermo el fin de semana, pido disculpas. Puede hacer mucho más daño que estos pelotudos que se sientan ahí. Bah, estoy muy enojada con Están haciendo negocios también. Obvio que están haciendo negocios. Hay un punto de la reforma laboral que es para hacer negocios. Ah. No, iba a decir algo más. Bueno, Radio y Televisión Argentina yo sé que tiene muy mala prensa, pero es importante, chicos, vivimos una pandemia. Es importante que haya un medio de comunicación público. O sea, yo sé que es casi mala palabra decir esto, pero realmente es muy importante. O sea, hay que tener un espacio de información que esté chequeada, que no tenga un fin comercial, que muestre la realidad federal de este país. O sea, no todo puede ser dirigido por empresas privadas, y si es totalmente dirigido por empresas privadas, entonces van a faltar perspectivas, van a faltar voces. No está bien eso. ¿Vos viste quién lidera el ranking de opinión negativa en el país? No. Por sectores, los periodistas, obviamente. Bueno, los periodistas sí, pero una cosa son los periodistas en particular y otra cosa son los medios en general. Es como lo de Telam y después el presidente comiéndose el Jumbo Bot, ¿entendés? Como podemos tener algún tipo de respeto por chequeo de información, por fuente primaria, no sé, algo. Estamos en una década muy de mierda, boludo. ¿Quién nos mandó a nacer en este momento? Hay que informarse por Twitter. Dios. Bueno, después viene lo de ICE. ¿Vos tenés algo de data de lo de Río Turbio? Porque hubo muchos problemas en el medio y yo la verdad es que no me puse a investigar porque soy muy porteña. Y porque arrancaron el desguace antes de tiempo. Y arrancaron antes. Claro, sí, arrancaron eso está antes. pasando en muchos lugares. Le llegó el telegrama a cientos de laburantes. Se llama Yacimientos Río Turbio. Sí. Hay un pueblo que existe básicamente porque existe esa mina. Entonces ahí hay un problema grande que es básicamente que van a dejar de existir localidades si eso pasa. O sea, va a llevar es económicamente muy significativo para la provincia. Eso sumado a la provincia de Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando. Eso sumado a lo que puede llegar a pasar con las represas chinas que se iban a hacer, que quedaron a medio hacer en el sur. Parece que, igualmente que el gobernador Vidal, llegó a algún tipo de acuerdo no con Milei, sino con ¿cómo se llamaba? Con Francos, el ministro del Interior, para que de alguna forma algo hagan ahí. Ahora, no sé cuánto de verídico puede llegar a tener esos acuerdos, pero la cuestión es que si se caen todos esos... Hay como una junta de cosas que van a cerrar, que es Yacimiento Río Turbio. Después están las represas que dejan un montón de gente afuera, e YPF retirándose de toda la Patagonia y yendo solamente a la Patagonia Norte, a Neuquén. Todo eso genera un cóctel de, no sé cómo... Pues, probablemente esté tirando un número que es cualquier cosa, pero es más del 5% de la población económicamente activa, de los empleados de allá, de un día para el otro, quedan despedidos. Por eso, como pueblo fantasma de repente. Vidal pasó de ser el primer mileísta la primera semana y después cuando se enteró que venía todo esto, se le puso de punta y no le votó ni a los embajadores. Así que hay que ver ahora qué pasa en el medio. Pero... Hay algo ahí en relación a los gobernadores y el Senado. El Senado siempre tiene más... O sea, como que se supone que diputados representa al pueblo en su conjunto y los senadores representan a las provincias, ¿no? Esa es la idea un poquito detrás del listas, Congreso. Sí. Las ponen las provincias, o sea, el diputado va en representación de su provincia. El senador va en representación de su familia. El diputado también, o sea, los diputados responden a una provincia, pero es como que
por cómo se elige diputado, es distinto. Entonces yo ahí creo que hay un peso más grande de los gobernadores. Y los gobernadores van a ser perjudicados. El siguiente punto tiene que ver justamente con contratos y acuerdos transaccionales, que es básicamente para la obra pública, con la posibilidad de hacer fuerza mayor en los contratos, o sea, levantar los contratos que están a medio hacer y las concesiones. La motosierra. La ¿no? motosierra. Dejar fija la motosierra en tinta y que se selle y se archive y listo. ¿Se acuerdan que en campaña decían como, no, bueno, las obras que están empezadas las van a terminar? Tipo, no van a empezar nuevas obras, pero obvio que si están haciendo una autopista la van a terminar. Pues no. Pues no, que venga un privado a hacerte la autopista, mi amor. Organízate con los vecinos. Bueno, 4, promoción de empleo registrado. Esto es una forrada porque esto hay que leerlo en conjunto, no solo con la eliminación de la moratoria provisional, sino también con el paquete fiscal. O sea, básicamente, si vos sos un empleador y tenés a tu gente sin registrar, los blanqueás. ¿Pagás multa? No, no pagas multa. No pasa nada. No los tenías registrado, no pasa nada, Rey, vení, los registramos. No pagas multa, no pagas nada, listo, blanqueo laboral. No hay multas. No hay multas. O sea que hay un beneficio para toda la gente que estuvo todo este tiempo, pueden ser años, pueden ser décadas, sin tener registrada a una persona. Pero además es un incentivo a nunca blanquearlos, porque si sabes que no vas a tener multas, ¿para qué los blanqueas? Vas a pasar a pagar aportes al pedo. A eso iba. Ah, pero perdón. si quieren hacerlo, tienen una moratoria. Claro. O sea, pueden pagar esos aportes que deben en un plan de pagos. Claro. Ese sería el único incentivo. Claro, ahí va. No sabía eso. Ahí va. Pero es verdad que no tiene ningún incentivo en relación a que si no hay multas, ¿por qué te voy a blanquear? Claro, O sea, la multa es el castigo a no tenerte registrado. claro. Si no hay multa, Para esto fue muy importante Infobae, ¿no? Yo me estoy metiendo con todo el mundo. está muy bien. Te banco. Infobae viene haciendo un especial desde hace 2 meses, entrevistando a un emprendedor todas las semanas. Y entrevista a emprendedores que son inviables. Porque los emprendedores les dicen, yo con estas cargas sociales, laborales, no puedo pagarle a mis empleados, y si no les puedo pagar lo que mis empleados quieren por los impuestos, por el costo salarial, etcétera, no puedo mantener mi pyme. Y no la podés mantener. Estás laburando, supuestamente, en un país que es el que tiene el costo salarial más bajo de la región, casi que del mundo, si dejamos afuera África. Entonces, si tu emprendimiento no funciona con los salarios actuales, con el salario mínimo en 200 lucas, bueno, tu emprendimiento no funciona. Tendrás que laburar de verdad, irte a tirar currículum. Y eso pasa todas las semanas. Aparecen las notas de tapa de Infobae diciendo, no, en Argentina no se puede emprender. Le ponen el pie en la cabeza de los emprendedores y así. Y cuando uno entra a las notas, yo entré porque, nada, me gusta sufrir un poco. Todos dicen lo mismo. De hecho, algunos se hicieron medio viral en Twitter porque era así, es como que había una piba que decía, yo le pago 200 lucas a mi empleado y no le puedo pagar 200 lucas. Y bueno, cerrá. Si no puedes pagarle 200 lucas, tu emprendimiento no funciona. Y ese es el argumento, creo, que hay detrás de todo esto. También una larga campaña, larga y tendida en relación a los juicios laborales y la industria del juicio laboral. Que es mentira, chicos. O sea, vean los datos. Es menos del 5% la cantidad de juicios laborales que hay. Y obviamente que se ganan. Imagínense los pocos juicios que hay. Que si alguien llega a juicios porque efectivamente tiene muchas chances de haber tenido razón. Así que está bien ganado el juicio laboral. La concha de tu padre. A ver, ¿quién piensan ustedes que tiene mejor abogado? ¿El empleador o el empleado? Que está en negro. ¿No? Pues claro, mi cielo. Pero además piénsenlo ustedes mismos, ¿no? Yo estuve una sola vez en una situación previa a empezar un juicio laboral. Y yo tenía razón. O sea, la ley estaba de mi lado. Pero no quería empezar un juicio laboral, porque empezar un juicio laboral implica un proceso de tiempo muy largo, donde vos tenés que pagar a los abogados, no es que los abogados trabajan gratis, o sea, vos sabés que vas a ganar al final, pero tenés que adelantar plata, o sea, que eso hace que mucha gente no empiece esos juicios laborales. Y que después es una carga mental que si sos un ciudadano de a pie, no querés tener encima. Digo, por ahí los empresarios están acostumbrados a tener juicios abiertos y tener deudas millonarias con el Estado y tener estudios de abogados que le resuelven cosas, pero una
una persona normal no. Y no quiere tener en la mente la idea de que está ahí y de repente te llega una notificación del juzgado, que es como lo peor que te puede pasar porque está todo el lenguaje de abogados y uno no entiende. Entonces como también hay algo ahí en lo humano, que esto como lo escriben empresarios, dicen, no, sí, la industria del juicio porque hacen juicio y en realidad no sé. Es una paja hacer un juicio laboral, hermano. Nadie quiere hacer un juicio laboral. Lo peor es que cuando te baitean mucho con esas notas y esas entrevistas, cuando dicen, no, porque esto, como el respaldo de todo eso es no, porque el grupo de abogados laboralistas, los abogados laboralistas dicen que esto genera el incentivo de la industria del juicio. Entonces uno cuando lee abogados laboralistas piensa que hay gente que defiende al trabajador, ¿no? Claro. Laboral. Está del lado del laburo. Pero no, los abogados laboralistas son los consultores de las empresas o gente que directamente labura en las empresas para que el empresario gaste lo menos posible en las contrataciones, en los conflictos. Básicamente que pueda echar a la gente más rápido o que pueda contratar a la gente al menor costo posible. De hecho, Funes de Rioja, el titular de la UIA, es un abogado laboralista y tiene su propio estudio. Entonces, a mí me pasaba que veían, ¿cómo puede ser que un abogado laboralista opine esto? Sí, tendría que estar del lado. Pero bueno, la palabra a veces no lo es todo. Estoy muy enojada con ese punto. Debería enojarnos más el punto 5, el capítulo 5, que fue la reforma previsional, que siempre le ponen el nombre de modernización. Si alguien te dice modernización, vos tómatelas, hermano. Lo de Menem fue una modernización. Seguimos pagando las consecuencias. O sea, la realidad es que hay algo de justicia divina y es que todo el capítulo de privatizaciones, la verdad es que no le va a dar mucha plata al Estado porque ya No se le va a dar hicieron en nada, los 90, claro. chicos. No hay nada para Ya como que ya se vendió esa parte. Bueno, la reforma laboral. Yo no puedo creer que hayan metido una reforma. Hicieron mucho. Esto hace 5 años no se podía hacer, boludo. Eso es lo que más me duele. Que Gracias, es como Alberto, que no somos tan grandes como para haber visto un cambio tan profundo no quiero decir en la sociedad argentina, pero bueno, hay algo ahí donde hay una media sanción y no sé, estamos acá Y es que en los hechos ya se hizo. haciendo un podcast. Si la gente, los empresarios contratan en negro. Cada vez hay más contratos monotributo. El salario privado está estancado hace 10 años. El Estado principal El Estado es el principal del negrero. monotributo. Sí. Entonces hay un montón de estas cosas que Milei las pone en papel, pero en los hechos ya está hecho. Sí, o sea, entiendo lo que decís, pero a la vez es Por eso como no es que tan uno dice, terrible bueno, y la ese CGT y la CTA Bueno, y como las instituciones que responden a ese trabajo sí formal, a esas como, ¿dónde están? Te están tocando literal tus intereses. La CGT negoció esta reforma laboral y la avaló. Sí. Ellos están a favor de esta reforma laboral. ¿Por qué? Porque no le tocaron la cuota sindical. Claro, entre otras cosas, hay un montón de cosas que dejaron afuera. O sea, si uno lee el proyecto original contra lo que se sacó del proyecto son la guita que iba a las obras sociales, a las estructuras sindicales, para que las cúpulas de la CGT, DAER, etcétera, Cunha, financien sus propias empresas, sus propios emprendimientos. Ellos sí son emprendedores exitosos. Le tenía que preguntar a ellos cómo manejar sus empresas. Pero casualmente apareció Pichetto, lo juntó con Santiago Caputo y empezaron a desaparecer todas las cláusulas, todos los artículos del proyecto que tocaban las cajas de los sindicatos. O sea, es bien casta, ¿no? Todo el negociado. Y lo que ¿Hay quedó alguien más casta que Pichetto hoy en día? Yo creo que es como la representación de la casta. Es una pregunta Está en el complicada. Congreso desde los 90, Sí. siempre detrás de escena. Nunca nadie lo vota, pero el chabón siempre está ahí. Pero tuvo un tiempo de vacaciones. Fue auditor general de la Nación cuando se quedó afuera. Fue candidato a vicepresidente de Macri y ahí no pudo renovar en ninguna banca. Y Bueno, pero lo estuvo en eligieron la auditor. AG, o sea... Bueno. Sí, es de lo más casta que hay. Es lo más casta que hay, Pichetto. No sé Después lo si- quieren levantar. Chicos, levanten a otros muertos, no a este. Pero para mí peor, por lo menos acá voy a ser meritocrático. A Por lo ver. menos Pichetto es un self-made man. El ¿En qué tipo sentido? se hizo de la política solo. O sea, él no es de la familia Menem. Para mí los Menem son más casta. Ah. Si tu familia te armó a vos... Pero es pendejo Martín Menem, es el sobrino. Claro, pero es el sobrino y, Sí. y el padre también hacía... No, y la eran gente lo casta. respeta porque se llama Menem. Si Por fuese eso, Martín para mí eso es más Sánchez, no casta. sería nadie. Eso es más casta que Es más todo. aristocrático, si querés. Claro. Está bien. Para mí eso es peor. Lo de Pichetto, no estoy defendiendo a Pichetto, pero estoy diciendo, bueno, el tipo se fue a rosquear, estuvo toda la vida rosqueando, pero no lo puso el papá donde está. No, eso es cierto. A Menem Eso sí. es cierto. Bueno, entonces, variaciones en el contrato de trabajo. Se extiende el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Lo que necesitábamos.
A Kitty en el estudio. No, lo que No, el periodo de necesitamos prueba más periodo de prueba, que se puede extender hasta 12 meses dependiendo la cantidad de empleados que tiene la empresa. O sea, básicamente es como, bueno, que no te pongan, que no haya relación de dependencia. Que rote. Que Que haya vaya rotación. rotando, cosa de que nunca se pague una indemnización. Claro. Y que incluso, en el caso de las indemnizaciones, ya no son las indemnizaciones que pagan los empresarios, sino que hay un fondo de cese. Sí. Que es básicamente ha ganado Karagosian. La mochila, se decía antes, la mochila La austríaca. mochila argentina. La mochila argentina, claro, porque había que traerla de afuera, la mochila argentina. Habían muchos que proponían esto, es el plan, el modelo WOCRA, ¿no? Sí. Donde se van haciendo aportes todos los meses en base al recibo de sueldo, un 8%, ¿no? Que se van aportando, que es voluntario, pero que eso reemplazaría la indemnización. O sea, es como que uno era mochila porque uno va cargando los aportes hasta que en algún momento se queda sin laburo y los cobra, ¿no? Claro. Y eso podría reemplazar las indemnizaciones. Lo que dicen los que defienden la ley es que es voluntario, ¿no? Entonces no es que se eliminan las indemnizaciones, sino que hay que ver qué sector decide continuar con la indemnización o ir hacia esta... Tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? Cuota... No, no me acuerdo si Fondo era de cuota. cese, ¿no es? Fondo de cese, eso. Sí, al fondo de cese. El tema es que, bueno, obviamente que va a pesar con los convenios colectivos. O sea que en eso mantuvo la CGT el peso del convenio colectivo de cada sector, donde obviamente los sectores más fuertes van a tener mejores arreglos y comercio será el gran perjudicado, como siempre. Pero Comercio fue el primero que Basta. cerró. Comercio fue el primero que dijo, yo estoy de acuerdo con esto. Se sacó una foto con no sé quién era en ese momento el secretario de Trabajo, que va cambiando todas las semanas, pero los tipos... Cavalieri fue uno de los primeros que acordó y hay que ver cómo acuerdan los otros. ¿Por qué tienen muchos incentivos los sindicalistas a acordar? ¿Y por qué están a favor de esta reforma laboral? Porque alguien tiene que manejar la guita que se va generando el 8% del salario todos los meses. Es un montón de plata. Por eso hay muchos que dicen, estas son las nuevas AFJP, dicen, Claro. por ejemplo, porque es nuevas masas de aportes que van a servir para financiar cajas, como cajas de seguros, que van a ser el fondo de cese, y eso lo tiene que manejar alguien. Probablemente lo manejen los bancos, aseguradoras, no sé, las prepagas capaz que se meten en el negocio, pero en el medio alguien tiene que intermediar o hacerse socios y ahí se van a anotar Daera, Acuña, Cavalieri, Moyano, etcétera, para tratar de meterse en ese negocio que les va a dejar mucha plata. Sí se aplica. Sí pasa el Senado y todo lo demás. Bueno, la imposibilidad de huelga de los sectores esenciales, que no me parece menor. Pero bajaron, antes lo habían extendido un montón, era como Sí. casi prohibir el derecho a huelga para todo el mundo. Porque Sí, había ahora que lo tener bajaron, guardias. pero igual está ahí. Igual está en algunos sectores, pero está. No me quedó nada más de reforma previsional. De previsional. Estoy con Laboral. laboral. Laboral no me acuerdo qué más había. Ah, lo Era de 5 los empleados. Eso, para tus amigos emprendedores de Claro, Infobae, ahí va. que pueden tener hasta 5 empleados y que en realidad no son empleados, sino que son colaboradores. Porque la familia es una empresa. No, al revés, la empresa es una familia, somos todos amigos. No hay que tratarse como si estuviésemos en jerarquías, ¿no? Que es lo que te Exacto. dice, sos colaborador. Así que bye. Sí. Dejamos de colaborar. Hay que colaborar. Hay que colaborar. Bueno. Y y acá, para mí, los 3 últimos capítulos son, bueno, no porque lo anterior no sea grave, ¿no? Pero sí como lo más estructural. Porque siento que esto de modernización laboral podés venir y hacerlo marcha atrás. Como que siento que todo hasta acá podés venir y hacerlo marcha atrás. Capaz las privatizaciones no, porque eso es un... ¿Cómo que no? Expropiese. Sí, pero te tiene que venir alguien que te diga expropiese. Ahora viene el capítulo de energía, que tiene que ver con hidrocarburos, con la unificación de los entes reguladores, con cambios en la ley ambiental para que no perjudiquen el negocio de las energéticas y regulaciones del gas natural. Esto me parece como lo más estructural, diría. Liberalizar el mercado de hidrocarburos. O sea Sí. que básicamente el gobierno no pueda poner precios máximos, por ejemplo con la nafta como hacía con YPF. O el gas, ¿cómo se llamaba el programa de gas? El plan gas. El plan gas. Claro. Hay que ver si eso continúa. ¿Vos decís que eso no va a existir más, el plan gas? Y yo creo que van a liberar todo. Puede ser. Es la desregulación.
Sí, sí, sí. El plan gas igual le ponía un precio sostén. Si desregulan eso, no sé qué también le va a hacer a las empresas. Yo creo que en el corto plazo no le va a hacer muy bien porque el Estado se encarga de que le paguen un precio más alto que el de mercado. Pero bueno, el de mercado interno por lo menos. Hay que ver cómo se regula solo eso, porque al mismo tiempo quieren sacar a Camesa y lo que había dicho Cande hace un rato, que iban a eliminar energía argentina, que es la que trae las importaciones. Es un quilombo el negocio del gas. Pero decía lo de vale para todos, pero como el caso más firme, el que más palpable para nosotros, era cuando YPF decidía pisar el precio de la nafta, si subía el dólar, si subía la inflación, si subía el petróleo a nivel internacional, como una señal de precios y una señal no semi-intervencionista, porque YPF es la que tiene más estaciones de servicio en todo el país, entonces dejaba como en offside si el resto aumentaba. Ahora YPF ya no lo va a poder hacer más. No, y es esto que discutimos muchas veces acá en Decimos Cosas, que es como, bueno, ¿de qué nos sirve ser productores de energía si al fin y al cabo todo va a tender a los precios internacionales de la energía en un mundo cada vez más conflictivo, ¿no? Donde de repente hay una intensificación de un conflicto y se disparan los precios del combustible. Entonces, tenemos vaca muerta, ¿nos sirve de algo? Y en este esquema no, porque en este esquema el precio va a ser el precio internacional. Entonces, ¿de qué te sirve explotar vaca muerta? De nada. Bueno, el fondo, conceptualmente lo que dice es que para lo que le sirve es para maximizar la renta, ¿no? Como el trasfondo conceptual, o sea, creo que el título dice hay que maximizar la renta de los recursos, en este caso hidrocarburíferos, que es gas y petróleo, que es maximizar la renta, tender siempre hacia el precio más alto. Por eso también otro de los capítulos es que el precio llegue al de paridad de exportación, o sea que sea el mismo precio que el internacional. Si el barril del petróleo afuera sale $85, que el barril interno, el equivalente a la nafta, salga 80, y así con el gas y así con todo. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Ahora YPF aumenta 8% mañana, ¿no? Que es 1 de mayo. Igual, ¿ese no es por el impuesto al combustible? Sí, pero en el medio los tipos le meten un porcentaje para compensar, por ejemplo, en 2% por el crawling peg del 2% mensual. Entonces hay una parte que es de combustible, hay otra parte que es por el dólar, porque el precio internacional está en dólares, pero pasa también que están los consultores del sector diciendo, vos dijiste que me ibas a liberar el precio de la nafta, pero seguimos pagando el precio de la nafta en Argentina a $80 cuando afuera está 85,90. Entonces están liberando SOS. Hay muchos que lo corren por ese lado. Pero bueno, la ley es importante para ellos porque lo pone por ley, ¿no? Que tienen que liberalizarse ese precio, el precio del gas que repercute en la energía, o sea, en la energía eléctrica, en las luces. La luz va a aumentar y va a tener como fondo, como trasfondo, como argumento esto, que el precio tiene que ser igual que el precio de exportación. Por lo tanto, esa liberalización va a ser a costa nuestra. Lo más conflictivo creo que para las provincias, el régimen de incentivos a grandes inversiones, RIGI, que es básicamente beneficios fiscales para los exportadores y facilidades para importaciones, a.k.a. exenciones impositivas. ¿Por qué es tan conflictivo? Bueno, porque va por encima de impuestos provinciales y municipales, entonces es un régimen de incentivos que lo que hace es ponerse por encima de las legislaciones nacionales, provinciales y municipales. Entonces, si de repente una provincia estaba recaudando ingresos brutos y es una rama dentro de este régimen de incentivos a grandes inversiones, va a perder parte de esa caja que tenía con esa inversión. O sea que es un problemón para las provincias. Sí, básicamente para ingresos brutos y por ende para las provincias. Yo creo que esto va a generar algún conflicto en el Senado. El problema es que, para las provincias, digo, es que tiene un antecedente, que es la ley de minería. Sí. Está todo hecho en base a la ley de minería de los 90 también de Menem, que establecía cuestiones muy particulares. De hecho, no me acuerdo a quién se le escuchaba, que decían que habían tomado realmente como base la ley de minería para generalizarla, ¿no? A otros sectores. Entonces, como ya está ese trasfondo, los tipos tienen como el argumento de decir, ustedes ya funcionan bien con la minería hasta ahora, pueden seguir... Definime bien. Pueden seguir con el resto de los sectores, porque nada, esto ya fue votado en su momento, de hecho, en paralelo a una reforma constitucional. Lo raro es que haya sectores por ahí que se quejan de algunos de los puntos del RIGI, como por ejemplo Culfas, que Culfas defiende la ley de minería, dice que la ley de minería está bien. Entonces, pero para el sector de minería, no para todo. Yo te digo lo que digo, dije Culfas, yo estoy a favor de eso. Para mí no está buena la ley de minería. Pero lo que dice justamente la ley de minerías es lo que se sopesa con las provincias. O sea, él está a favor de bajar los impuestos. Lo que él dice que está en contra
es la parte del encadenamiento productivo, ¿no? Sí, de los proveedores. porque no genera ningún... O sea, hoy en día, si vos sos una inversión extranjera directa que viene acá a invertir, tenés la obligación de encadenar, o sea, de tener proveedores nacionales. ¿Para qué? Y bueno, para que no sea solo la plata que viene de afuera y que se la lleva después una multinacional, sino para que efectivamente haya algún derrame en pymes argentinas. Proveedores. Eso... Ya, a tu casa, mono. Y además le deja libre disponibilidad de dólares, no solo que 20% le bajan de los conservar impuestos. en la moneda, no es el 100%. Pero es progresivo, creo que a partir de 3 años ya es todo, algo así. No, y lo más terrible para mí es que dice que no se puede modificar el RI. Claro. Eso es tipo, igual 30 no puede ser, años. ¿qué es esto de que vos haces una ley y no se puede modificar? Como, obvio que se puede modificar, ¿para qué está el Congreso? Y porque le da las garantías para que si vos después Sí, te lo bueno, pero modificas, esto es Argentina, papu, activás. en 4 años te lo levanto. Y bueno, pero esto le da el sustento legal para que después los tipos Sí, lo vayan judicializan. a judicializarlo. Ay, no, qué hijos de puta, me da una bronca. De hecho, a tribunales extranjeros, porque van y lo judicializan en el CIADI, y el CIADI siempre falla en contra de los países, Siempre. salvo que sea Estados Unidos. Por eso está armado de esa forma y por eso es tan terrible. Y por eso es tan dañino para todo el resto de la economía. No, lo del RI creo que es de los peor. Porque es a partir de 200 millones de dólares, además. Ni siquiera es... O sea, es... En todo sentido está mal. Por el ángulo en donde uno le quiere entrar, es bastante polémico. ¿Qué más del RI? No, creo que era eso. O sea, es básicamente bajarle impuestos, darle exenciones impositivas, dejarle libre disponibilidad de dólares en un contexto con 0 reservas. Y que no dejen nada acá. Eso me Claro. parece lo más importante. O sea, no es ni siquiera una concepción de, bueno, que vengan porque tienen que traer dólares. No, es vengan, hagan la plata y llévensela. No pasa nada. O sea, para que no entiendo qué es lo que nos deja, ¿entendés? Como cuál es su perspectiva en relación a lo que nos dejan. ¿Qué esperan? Una lluvia de inversiones, pero que no deje nada en la Argentina. ¿Y para qué me sirve? Pero va a dejar en Argentina porque Argentina va a ser una economía macroeconómicamente estable y cuando seamos macroeconómicamente estables se van a quedar en pesos o en la competencia de monedas que haya a invertir en Argentina porque va a haber una economía floreciente y estable, lo cual es muy importante. Claro. Sí. Ese es el argumento. Le fue muy bien a los países de la región haciendo eso. Pero mira Perú, no tiene inflación. No tiene inflación, tiene una moneda estable, no se devalúa. Una crisis política del 70% de informalidad en la economía. ¿Vos qué Pero está re preferís? A ver, bien. ¿ahorrás en pesos o ahorrás en soles? Está re bien. Ahorrás en soles. Bueno, ese es el argumento. Ay, qué mal me pone. Bueno, y el 8, que es lo que más me duele, que es la reforma previsional. Y es una reforma previsional porque en Argentina, digo, voy a decir algo que todos sabemos, pero me parece importante remarcarlo, vivimos en un país que tiene casi 40% de informalidad estructural. Y que además la gente que se está jubilando ahora es gente que empezó su camino laboral a la salida de la dictadura. La salida de la dictadura fue recesiva, o sea, crisis económica. Después esa gente, estoy hablando de la gente que se va a jubilar ahora, que salió al mercado laboral a finales de la dictadura, o sea, mega crisis por la dictadura. Después se comió la hiperinflación de Alfonsín, la hiper de Menem, después se comió los 90, el 2001, y llegó ahora a jubilarse con pocos años de aporte, ¿no? Porque con todas esas crisis te puedes imaginar que mucha gente vivió de changas o de lo que pudo. Pero no tuvo la década ganada en el medio. No alcanzan una década para cubrir 30 años de aportes. O sea, incluso ponele que son como los 70 años de peronismo al final. Optimistas y decir, bueno, listo, la década ganada. Bueno, la década ganada no te llevan 30 años de aporte. Entonces, esa situación que es particularmente sensible para las mujeres, porque además la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral en Argentina no se da en los 70, sino que se da en los 90. Se da en los 90 y es re interesante porque se da como un fenómeno más bien de ingreso complementario. Como no alcanzaba la plata en los 90 con los salarios, las minas salen a buscar laburo para complementar ese ingreso de las familias. Entonces, en el caso de las mujeres, esa incorporación es todavía más tardía. Todo eso hace que solo una de cada 11 mujeres se vaya a poder jubilar en este esquema, donde tenés que tener 30 años de aporte y donde se elimina la posibilidad de una moratoria, que es básicamente lo mismo que le están dando a los empresarios que no tienen registrados a sus trabajadores, que decir, bueno, te hago un plan de pagos por lo que te falta. Es como un perdón. Sí, que ni siquiera es un perdón, porque vos estás pagando los aportes que te faltan. O sea, los aportes que no hizo tu empleador porque no te quería registrar, los estás pagando vos de tu jubilación para acceder a esa jubilación.
La jubilación es un derecho, es un reconocimiento de que vos trabajaste en tu época activa, entonces se te da una jubilación en tu época pasiva. Y quieren pasar, que esto ya empezó con Macri, con la pensión del adulto mayor, la pensión universal del adulto mayor, que es una pensión. Y una pensión no funciona igual que una jubilación, porque una jubilación, cuando dos personas están casadas y una fallece, la otra persona cobra una pensión de esa persona que falleció. La jubilación es un derecho adquirido, entonces la gente que ahora ya entró por moratoria, bueno, se entiende que ya tiene ese derecho. Las pensiones funcionan como asignaciones sociales, como planes sociales, digo, como dentro del esquema de planeros estarían los pensionados. Entonces, si vos trabajaste toda tu vida, ya sea sosteniendo a tu hogar y haciendo que los pibes vayan a la escuela y que la comunidad más o menos salga a flote, laburando en un comedor popular, en todas estas crisis que vengo diciendo, bueno, el Estado te dice, jodete, no llegaste a los 30 años de aporte, serás una planera el resto de tu vida y vas a cobrar el 80% de una jubilación mínima. O sea, Menos de 200 lucas debe ser ahora. En Porque mayo van a mínimo llegar a son las 200 230. lucas con el bono. Claro. Con el bono de 70 lucas. Pero más allá de eso, siento que también abre la puerta a que después, digo, hoy en día es el 80% de una jubilación mínima. Después lo pueden cambiar. Y después lo pueden borrar, y después lo pueden achicar, y después lo pueden licuar. Pueden hacer lo que quieran porque ya no son jubilaciones. Cuando ya son jubilaciones, por más que en lo concreto, como tienen que ir pagando la moratoria, por ahí cobran lo mismo, bueno, tienen que te legislan con el resto de los jubilados. Entonces ya tenés otro tipo de derecho adquirido. Ya cuando sos pensionado es otra tu legislación. Y es otro los poderes que tenés. Y también esta idea de si es una pensión que después hereda tu compañero es importante o no para los esquemas de cómo se sostienen las familias, cómo se sostienen los jubilados, cómo viven con esas 200 lucas. Todo eso para las minas, pero también es para los chabones, porque los chabones tampoco, también vivieron todas estas crisis y probablemente tuvieron muchos momentos donde no tuvieron años de aportes, entonces solo 3 de cada 10 varones se pueden jubilar efectivamente con esos años de aporte. Y de nuevo, lo más injusto es que las consecuencias de no haber estado registrado lo paga uno cuando en realidad uno nunca decide si es registrado o no es registrado. Digo, esa fantasía de que la gente no quiere ser registrada es eso, es una fantasía. Uno no elige y cualquier persona que esté en el mercado laboral sabe que no elegís tus condiciones de contratación. Digo, a mí me encantaría no ser monotributista. No lo decido. No es que yo voy a la reunión laboral y digo, no, me tenés que poner en blanco. Bueno, hermana, anda, allá está la puerta, acá hay monotributo. Entonces, todo eso es de una injusticia en el misma ley bases, en los mismos artículos donde están haciendo una moratoria para los trabajadores que no pagaron los aportes y a vos como empleado no te dejan pagar tus propios aportes. No, sí, pero incluso la argumentación pública es peor, porque está Expert y toda esa gente así, la más rancia, que dice, no podemos seguir manteniendo vagos que se jubilan sin aportes. O sea, directamente no es que dicen, vos laburaste en negro, te dicen, vos no laburaste nunca y te querés jubilar, querés agarrar guita del Estado, de los impuestos, para vivir vos como si tuvieses una asistencia, como si eso fuera algo significativo, ¿no? Como si realmente se pudiera vivir con la PUAM, por ejemplo, o con una asignación universal. Dale lo mismo, ¿no? Es como los vagos que no laburan, cuando en realidad hay gente que labura mucho y que seguramente labura mucho más que Expert y que toda esa gente, que de Loredo, etcétera, pero que al no estar registrado, no por su decisión, como decía Cande recién, bueno, no es igual ante la ley que el que sí está registrado. Entonces juegan con eso para decir, miren a dónde va la plata de tus impuestos, ¿no? Vos que sí estás registrado, vos que tenés una pyme, vos lo que sea, estás financiando estos vagos que no laburan cuando todos los números dicen lo contrario, ¿no? O sea, más allá de que el laburo no esté registrado, hay otras formas de medirlo y está claro que en Argentina la gente labura y labura un montón. Entonces, obvio, eso es una forma como tratar de contrarrestar, aunque no era la mejor, ¿no? Tampoco las moratorias que era lo panacea, sino que es una forma de tratar de contrarrestar una injusticia muy grande. Entonces, creo que la argumentación que se hace muchas veces semioficialmente con Expert, etcétera, que de hecho lo ha dicho ahora en estos debates, es bastante grosera y flagrante y no se condice para nada con la realidad. No, Ritondo decía, hay que poner un límite a los jubilados. Era como, claro, una cosa ¿un así. límite a los jubilados? ¿Real? ¿Crees que hay que poner un límite a los jubilados? Es un forro. O sea, como... Y además en el esquema este, ¿no? De pensar quiénes son las personas que se jubilan en este momento. Y bueno, todas las mujeres que de repente no solo no se van a poder jubilar, sino que van a tener que esperar 5 años más Claro. para acceder a una pensión.
Y que son minas que en todos los casos laburaron, digo, ya sea que tuvieron changas o no tuvieron changas, estuvieron laburando, sosteniendo los hogares porque son parte de esa generación también en términos del mercado laboral. Así que no solo es de una injusticia, sino que no sé con qué cara mirarán a sus madres y sus abuelas, reverendos hijos de puta. Hay un dato que me parece increíble, que no me acuerdo del centro de estudios que lo hizo, así que estoy haciendo una... No pasa nada. ¿Cómo se llama? Un plagio. Lo estoy citando a mi ley y voy a plagiar un estudio. No, que muestra, y a mí siempre me atravesó mucho el corazón, que es cómo aumentan los divorcios entre jubilados cuando salen las primeras moratorias, 2004, 2005. Y uno diría, uy, qué feo que aumenten los divorcios entre jubilados. Hay que cuidar a la familia nuclear. Claro, ¿no? Estamos en contra de la institución familiar. No, imagínate toda la gente que estuvo, digo, todas las minas que estuvieron atadas a sus maridos, viviendo situaciones de violencia y en las cuales efectivamente no se podían ir porque no tenían un ingreso propio. O sea, no tenían plata para poder irse. Uno dice, no, bueno, vivís una situación de violencia, boluda, andate, hace tu vida. Bueno, si no tenés plata propia, boluda, es bastante difícil hacer tu vida. Entonces, es increíble el dato de que se divorcian cuando es por primera vez en su vida tienen un ingreso propio. Tipo, tienen una tarjeta a su nombre y tienen plata que está a nombre de ellas. Y eso efectivamente les da la autonomía necesaria para dejar esos forros que tenían al lado. A mí ese dato me parece como magnífico, que esas mujeres se hayan podido ir de esos espacios, andás a ver las violencias que vivían o que simplemente tenían el deseo de irse y no podían. Y todo eso lo quieren sacar. Porque son eso, son The Handmaid's Tale hecho gobierno. Si es tan bueno el dato, podrías haber citado la fuente, ¿no? La verdad que sí. Es un centro de estudios de algo. Claro, sí. Pero no me acuerdo cuál, perdón. Como todo. Bueno, a mí me parece que, como en términos generales, ¿no? Como la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal hasta donde sabemos, sí, es como un respaldo a toda la gestión de Milei, un respaldo político, ¿no? Por lo menos de la gente que le vota a favor, y va a ser, o sea, hoy las acciones y los bonos argentinos, no, los bonos no, las acciones están volando cuando en el resto del mundo las acciones están cayendo. Hay que mirar esa correlación, porque si uno no mira, por ahí se tiende a confundir en las causas de por qué hay un respaldo o no. En este caso parece que hay un respaldo internacional a Caputo, porque era algo que se decía mucho, que en teoría el fondo le pidió como garantía que haya un respaldo político para todas estas medidas de ajuste, para la motosierra y la licuadora, que votarlo en una ley con 230 artículos, más allá del contenido, pero 230 artículos más un paquete fiscal que hace más sostenible el ajuste y el programa de Caputo, es justamente lo que le venía reclamando el FMI. Entonces, ahora probablemente se empieza a discutir si en algún momento llega algún dólar del fondo o no, si llega algún dólar de otro lado, si sigue la baja en el riesgo país para que Caputo se pueda endeudar, todo esto para hacer un poquito más sustentable el programa de Caputo, que sería cómo hacerlo más sustentable saliendo del cepo, saliendo de los controles de cambio, para que, por ejemplo, las inversiones del RIGI lleguen y venga el rebote en B de la economía argentina con un boom de inversiones. Yo sé que estamos medio jugados de tiempo, pero quiero que terminemos con el paquete fiscal porque se acaba de aprobar. Volvieron las ganancias a la cuarta categoría. Pues o sea que allá con esto, vos festejás acá. No. Pero es el impuesto más progresivo. Sí, pero yo estoy contenta porque esto hace que sí o sí Milei se tenga que cortar un brazo. O sea, todo bien, el impuesto al combustible no nos dimos cuenta, pasó. Pero Milei no es diputado. El impuesto país a las importaciones, bueno, nadie se dio cuenta, no te llegó. Ahora, el trabajador que va a empezar a cobrar nominalmente menos, yo necesito que pida el brazo de Milei, ¿entendés? Como que es algo que vas a ver en tu recibo de sueldo. No sé, le tiene que pagar a alguien y que se corte el brazo. Nadie quiere menos que eso. Y también aumentaron las cuotas de monotributo. Si es el brazo de Adorni, yo negocio. El de Caputo también, pero no lo veo a Caputo cediendo. Adorni juega a Age. Tiene que jugar a Age of Empires. Necesita sí o sí los dos brazos. Me encantaría que sea Adorni el lacayo que deja el brazo por su jefe. También deben haber aumentado las cuotas de monotributo. Sí, aprobaron todo. Hijos de puta. Bueno, el blanqueo. Transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Moratoria, blanqueo, modificación a bienes personales y restitución del impuesto a las ganancias. Bueno, ay, qué desastre este país. Tema de blanqueo. Regularización de activos se le dice porque suena más lindo. Que es básicamente dejar que entren ingresos
Normalmente, digo, hubo varios blanqueos a lo largo de la historia. El de Macri fue el último más fuerte en términos de cantidad de dólares que entraron. Siempre el blanqueo es un incentivo a evadir guita, porque si vos evadís y sabes que eventualmente te va a venir un blanqueo y vas a poder regularizar esos activos. Lo más novedoso que tiene esto es que no es solo para residentes, sino también para no residentes. O sea, hola Marcos, ¿querés blanquear ingresos? No pasa nada, estás radicado en Uruguay, no pasa nada, amigo, vení, volvé. Sí. Te perdonamos. ¿Dónde pensás que puede llegar a poner la plata? No, además tiene un plus que les dio Caputo, que si traen la plata y lo meten en una LIC, o sea, en una casa de bolsa, para timbiarle y para prestarle la plata a Caputo, básicamente, para comprar bonos, son menos las penalidades. O sea, te das una tasa más baja. Entonces, como que está hecho no tanto para que entres a Riggy, sino sobre todo para que la metas a timbiar, para que te metas en ayudar a Caputo a que baje el riesgo país. Yo estaba viéndolo antes de que empezáramos a grabar, así que no sé si quedó o no quedó este artículo, pero había uno de hacemos del bloque de Pichetto, hacemos coalición, no sé cómo se llama, que decía, bueno, tipo, todo esto que tiene muchas alertas de parte de la GAF y de no sé qué, hagamos que tenga que tener una declaración jurada que diga de dónde vienen los fondos. Me decís, ahora sí, Bitcoin. Ahora evitaste que venga guita del narcotráfico, de la trata, de venta de armas, dale. Lo reevitaste. Poné por favor que de donde vienen esos fondos son lícitos. No es algo tan distinto a lo que pasa con las exportaciones. En Argentina se exporta declaración jurada, así que este país da para todo, no hay ningún problema. Argentina es una joda. Me pone muy mal lo de blanqueo. Y después viene, se sacó lo del monotributo social, que es una forrada. O sea, esto atado a lo de previsional es una forrada, porque el monotributo social lo que hacía era que vos pagues solo la obra social y te subsidiaba el pago del aporte. Es para el caso de trabajadores informales, claramente, ¿no? Y eso, adiós. Sí. Solo hay beneficios si tenés plata. Si no tenés plata, morite. Eso ¿Por dicen qué? las cuentas públicas. Claro, pero sobre todo con el paquete fiscal, porque bajan Sí. la alícuota de bienes personales. O sea, si vos tenés más de 100 millones, va a ser ahora, de pesos de patrimonio, vas a pagar... De patrimonio de evaluación fiscal. O Claro. sea, tenés que tener bastante guita. Cuando esto termine, o sea, cuando termine de hacerse el cambio de la estructura, vas a llegar a pagar el 0,25% Sí. por año de bienes personales, no importa si lo tenés acá o en las Islas Caimán, da lo mismo. Y se recorta bastante con respecto a antes. Antes se llegaba a pagar el 2,5%, que tampoco es mucho, pero que era como la penalidad por tener la guita afuera. Ahora eso va a ir cayendo año a año hasta llegar al 0,25%, pero le hacen como un adelanto para el pago de bienes personales, que si se anticipa el pago de los bienes personales de los próximos años, le permite tener estabilidad hasta el 2038, pero pagando una alícuota de, no sé, 0,45, 0,5, algo Sí, hay así un era. tema con el uso, el abuso de la planificación futura que pone en riesgo toda la recaudación tributaria de los futuros gobiernos, básicamente. Que si lo hiciese alguien que no fuese liberal libertario y estuviera ahí en Fundación Mediterránea, estos pondrían el grito Sí. en el cielo. Porque es un premio de mantener el impuesto bajo a futuro, para que vos adelantes el pago y para que Caputo le cierre mejor el Excel, para que ande mejor el ajuste. Una vez discutiendo con un libertario en Twitter, hace muchos años cuando discutía con libertarios en Twitter, que claramente estaba en una posición así muy, en algo relacionado a impuestos y no sé qué, y el chabón no sabía lo que era la declaración de bienes personales. Yo digo, si no sabes lo que es la declaración de bienes personales, es porque no pagás bienes personales. Entonces no te pongas a defender a gente que paga bienes personales y vos no sabés ni qué tienen que declarar, boludo. O sea, gente que paga monotributo y se pone a defender bienes personales. Sos un pelotudo. La verdad, te mereces esto. Te mereces pagar, pague por el tributo, imbécil. No dije eso. Entonces está eso, y hay una moratoria también de impuestos, en donde podés adelantar, entra esto de bienes personales, que vos pagás una alícuota menor por impuestos que tenés impagos, tanto impuestos en general como para seguridad social. Por ejemplo, si no le pagaste los aportes a tus empleados, te pones al día a un módico precio, sin pagar mucho interés a la FIP. Creo que eran 5 así, más estructurales, que es ganancias, bienes personales, el blanqueo, la moratoria. Bueno, el RI estaba en el otro.
Pero es eso. No sé en cuánto habrá quedado el piso de ganancias, la discusión estaba... 1.800 era, pero bueno, capaz hubo algún cambio. Yo sí creo que ganancias es algo que te toca el bolsillo muy, muy, muy directo. La reforma previsional también, porque hay casos de gente que se iba a jubilar y que no se va a poder jubilar. Pero ganancias, digo, es esto, es el paro de aceiteros. Ganancias pone de pie o tiene que poner de pie a la CGT, a la CTA y también a gobernadores que van a ver que sus bases votantes van a poner bandera de lucha porque van a ganar menos nominalmente en este país con inflación. Sí, hay que ver, como el debate estaba entre cada cuánto se iba a actualizar eso. Porque Milei quería que se actualice cada un año. Por lo tanto, dejar ese piso con la inflación que hay, dejar esos 1.800 brutos, creo que un palo 800, dejarlos fijos de acá hasta el año que viene y que de ahí el Poder Ejecutivo lo actualice por inflación o lo que sea, pero queda medio discrecionalmente. El tema es que queda de acá hasta ese momento. Si más o menos funcionan las paritarias, como dijo Milei que supuestamente iban a ser libres, van a ser cada vez más laburantes que paguen el impuesto a las ganancias y los que tengan aumentos salariales van a ir subiendo en la escala. O sea, Milei, si eso se mantiene, iba a poder generar cada vez más recaudación de impuestos a las ganancias o de ahora el impuesto a los ingresos personales hasta el año que viene con la licuadora que estaba metida ahí en ese impuesto. O sea, me parece que hay algo que es clarísimo. A mí me duele en términos personales porque soy una boluda, pero que es muy clara la dirección tanto de la ley ómnibus como del paquete fiscal y es clara de la dirección del gobierno en esta declaración de Milei de, bueno, estamos sacando a la Argentina del pantano. Bueno, estamos sacando a Argentina del pantano de ser el país con mayor cobertura provisional de la región. Estamos sacándolo de ser, tener regulado el precio de las naftas, de tener una aerolínea de bandera, de tener, un contrato de trabajo con derechos laborales para quienes tenían trabajo registrado. Digo, todo eso es el pantano que ve Milei y ahora estamos yendo hacia la libertad de ser un país medio centroamericano, extractivista, que puedan venir los capitales y salir cuando les piache. Sin formalizar a sus trabajadores y que venga la plata, que no importa de dónde viene la plata, total, es bienvenida, que haga lo que quiere, se valorice y se vaya. Creo que ese es un poco el foco del gobierno, que ya lo sabíamos, duele que consigan la medida de sanción y que no tengan ninguna resistencia de parte de otros poderes. Sí, es hacer un poco más estructural toda la transferencia de ingresos que venimos llevando en estos últimos años con la inflación, la devaluación de Caputo de diciembre, toda la transferencia de ingresos que nosotros cobramos menos y hay gente que gana más, muy poca, cada vez menos, pero que abiertamente respaldan a Milei, lo cual lo hace un poco más clarificador. Con estas leyes, con el DNU, con la ley, con el pacto fiscal, tratan de consolidarlo y que sea más difícil después dar revuelta, ¿no? Porque si te sacan los derechos de que, por ejemplo, el derecho a huelga, o que vos puedas tener un recibo de sueldo, algo tan básico como eso, que tengas una jubilación, o distintas cosas que se fueron conquistando a lo largo de los años, bueno, a partir de estos proyectos es como que tratan de asegurarse, de alguna forma, pese a que la historia tiene sus vueltas, que en los próximos años eso no pueda ser revertido. ¿Para qué? Para que vengan los capitales de afuera como garantía de que acá va a haber un buen margen de ganancia para que se la lleven afuera. No tengo nada bueno para decir. Yo sí. ¿Querés que puedo cerrar con algo bueno? Obvio, por favor. No, igual no estoy seguro que esto es algo bueno. A ver. Pero vos siempre le decís a Milei que se tiene que cortar un brazo porque subió impuestos. Pero ¿cuál era la otra perlita? La otra que no había negociación posible con Milei. Estaba la política fiscal de no subir impuestos y la política monetaria, que no se podía imprimir un peso más. Sí. Bueno, Caputo volvió a prender la maquinita la semana pasada. Hay que ver hasta cuánto esto dura, pero hay como una fisura en el esquema piramidal, en el Ponzi de Caputo con la deuda, que es que la semana pasada los bancos empezaron a vender masivamente bonos del Tesoro, bonos que emitió Caputo, bonos CER atados a la inflación, y el Banco Central se los tuvo que comprar porque eran muchos y cuando hay mucha venta en el mercado hace caer el precio y eso podía generar caos y problemas. El Banco Central emitió 1,36 billones de pesos, una cosa así era. Pero decían, bueno, hay que estar tranquilo, que decían todos los periodistas económicos que defienden a Caputo, que es el Messi de las finanzas, etcétera, decían, no, tranqui, que hay una licitación nueva de deuda. Apareció una licitación nueva de deuda con otros bonos de Caputo, pero no llegaron a cubrir todos los vencimientos de deuda, por 2% nada más. Pero cuando uno mira cuál fue la renovación de esos títulos, la cantidad de deuda nueva, fueron
el doble, 2,67, 2,7 billones de pesos que se renovaron de deuda nueva. Ahora, el problema es que los números no le cierran porque quedaron todos esos billones de pesos emitidos antes por el Banco Central para comprarle los bonos a los bancos. ¿Cuál es el problema ahí? Que no se sabe a dónde van a ir esos pesos, puede generar algún tipo de corrida contra Caputo, pero básicamente que el Banco Central tuvo que emitir billetes para comprarle caro bonos a los bancos que estaban saliendo y los bancos con esos pesos fueron en parte a comprarle bonos baratos a Caputo. O sea, hicieron una ganancia de capital en 2 días multimillonaria, casi billonaria en pesos. Y además, eso se pagó con emisión monetaria. Ese número, por ejemplo, la emisión de la semana pasada para los bancos de más de 1 billón de pesos esa emisión es superior al superávit fiscal de todo el trimestre. Así que ahora le puedes decir a tu amigo libertario que aumentan los impuestos, que aumenta la emisión monetaria y que se vaya a la concha de su madre. Perdón, tenía que rimar. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Que aporten a nosotros. Sí, eso es muy importante en this context y siempre. Nada, agradecerle a toda la gente que nos banca. Estamos con varios cambios que siento que cada vez se ve mejor. Hoy mi cara de enferma tal vez no ayuda, pero eso, es gracias a ustedes y necesitamos que nos sigan bancando. Así que están todos los links abajo y la seguimos. Yo creo que pronto tenemos que hacer algún stream de delirio. Hay que poner a trabajar a Fer. Y justamente que más labura. No se ve eso en pantalla. Pero bueno, que salga, que charlemos un poco más de esto y bueno, no sé, yo estoy muy angustiada en este contexto, así que también me sirve juntarme a tomar birrita y hacer catarsis. Por lo pronto nos vemos el martes que viene. Eso. Por este mismo lugar. Nos vemos. Adiós.